Shalom, buenos días. Los saludo este domingo 25 de agosto del año 2019. Hoy es 24 de Av del año 5779 del calendario hebreo. Ahora tenemos un Sidur, una clase de Kabbalah avanzada, pero vamos a hablar acerca de lo que es la cuarta dimensión. En internet hay una explosión de información acerca de este asunto y yo he mirado que la cuarta dimensión la definen como el tiempo. Y déjeme decirle que el tiempo no es la cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque el tiempo es una percepción de nuestra mente, es una percepción mental y que percibimos a través de nuestra existencia y los 5 sentidos. Por lo tanto, si el ser humano no existe, tampoco existe el tiempo. Entonces, no hay quien viva en esa cuarta dimensión. Es solamente una percepción racional de nuestra mente. Así es de que vamos a aprender qué es la cuarta dimensión, incluso la quinta dimensión, a partir de la primera. ¿Sí? Vamos a comenzar primero tratando de explicar de una manera pedagógica qué es la primera dimensión, qué sería una primera dimensión. Podemos hacer una línea. Esta línea tiene un principio y tiene un fin. Puede ser el principio y el fin o de manera inversa. Yo he enseñado que el pasado y el futuro son la misma cosa. Cuando vamos al pasado, estamos hurgando en el futuro también. Espero que esto se pueda entender. ¿Por qué es la misma cosa? ¿Por qué el pasado y el futuro es lo mismo? ¿Sí? Porque este es el espacio-tiempo. La primera dimensión es el espacio-tiempo. En el tiempo del Creador no existe tal cosa. Hay una infinidad, hay un infinito en donde no le sobra nada, no le falta nada. Entonces es una unidad en la cual el tiempo simplemente deja de ser. Y aquí tenemos un principio y un fin en esa primera dimensión. Recuerden que alguien dijo: yo soy el alfa y el omega, refiriéndose a yo soy la Aleph, yo soy la Tav, el principio y el fin. ¿Pero el principio y el fin de qué? En el universo, todo lo que existe tiene un inicio, ¿sí? Y nosotros lo vamos a considerar primeramente desde nuestra perspectiva. Y al final veremos la perspectiva de Dios acerca de esta línea del tiempo, a la cual yo llamo la primera dimensión. Es una dimensión. Podemos hacer este ejemplo, lo podemos mirar en el mundo, en nuestro mundo físico. Sí, un animalito, por ejemplo, un gusano que avanza en esta línea, vive en un plano, en una primera dimensión. Para él no existe el pasado, solamente avanzar hacia adelante. Tiene un nacimiento y tiene una muerte. Y es todo lo que percibe. Entonces, tenemos una primera dimensión que la podemos ver como una línea, ¿sí? Como la línea del tiempo o algo así. Si esta primera línea es la primera dimensión, también es el primer día de la creación. Y sígame con atención en este punto. Cuando trazamos otra línea, entonces tenemos ya 2 dimensiones, pero una es superior, una es inferior. Habíamos quedado que esta puede ser la Aleph,
y la Tav. Y cuando tenemos una segunda dimensión, entonces vamos a imaginar lo que enseña la Torá. En el segundo día, dice el Midrash, el segundo día de la creación, dice que Dios creó el abismo, es decir, el Geinom. El Geinom en realidad no es un infierno de fuego. El Geinom no es otra cosa que el espacio-tiempo que hay entre el Creador, que es el principio, la primera dimensión, y nosotros. Así es de que a esta segunda dimensión le vamos a ir poniendo correspondencias, y tenemos que este es el cielo. Y vemos que aquí es la tierra o el mundo en el que vivimos. A partir de estas dos dimensiones ya vemos una altura, ¿sí? Vemos una altura, ¿sí? Tenemos dos dimensiones en donde ya hay una anchura o longitud de la primera dimensión. Mira, la primera dimensión que es una línea, es una longitud, es una medida de dimensión, mientras que, por ejemplo, el área es una medida de 2 dimensiones y el volumen es una medida de 3 dimensiones. Tenemos pues la primera dimensión y la segunda dimensión. A partir de esto, de 2 líneas horizontales o verticales, como las quiera ver, pueden ser horizontales o pueden ser verticales, las 2 líneas, el tiempo, los lados del abismo. No tenemos una figura geométrica, no hay manera de conectarlos, simplemente hay 2 líneas paralelas, horizontales o verticales, pero paralelas. Son 2 líneas de 2 dimensiones. Estamos ya entonces en la segunda, pero no hay una figura geométrica, no hay un diseño, todavía no tenemos una estructura. Entonces, cuando viene la tercera dimensión, que es el tercer día de la creación, si tenemos 2 líneas, ya la podemos unir con una tercera. Entonces ya tenemos anchura, ya tenemos altura y tenemos una profundidad. Cuando tenemos estas 3 dimensiones, ¿sí?, que son representadas por longitudes, por líneas, por aristas, por vórtices, o como lo pueda entender, o líneas, son trazos. Tenemos una tercera dimensión en donde ya le aplicamos la profundidad. Ya tenemos una profundidad, ¿sí? Por ejemplo, en la segunda dimensión, se me pasó decirles que un animalito, por ejemplo un perro, va caminando por la calle y él está viviendo en una dimensión, hacia adelante, hacia su vida, hacia comer, alimentarse, etc. Y si ve un avión, si ve un tractor, si ve un automóvil, él no sabe qué es, no tiene una racionalidad que le ayude a comprender. Vive en 2 dimensiones, en donde él va avanzando y lo que va percibiendo, aunque no lo entienda. El perro pues vive en 2 dimensiones. El ser humano ya vive en una tercera dimensión, en un mundo tridimensional, porque ya hay una profundidad. Es a lo que le llamamos el espacio, ¿sí? Es la visión del mundo que percibimos a través de nuestros 5 sentidos. Y cuando a estas 3 líneas, a estas 3 dimensiones le agregamos el volumen y nuestra forma de percibir el mundo, entonces podemos hacer una visión de las cosas. Si se da cuenta, entonces el triángulo de forma tridimensional
se convierte en una pirámide cuando agregamos el espacio, ¿sí? Cuando agregamos la profundidad, cuando le damos una percepción a las cosas. Si no, simplemente sería un triángulo, pero nuestros sentidos ya, las características del ser humano en su inteligencia, en su racionalidad, ya ven el mundo de forma tridimensional, en 3 dimensiones. Bien, pues si una línea es una dimensión, la segunda línea es otra dimensión, ya tenemos una tercera dimensión. Y en este punto me detengo un poquito porque es de una forma curiosa o tremenda, que en otras ocasiones he mencionado que el átomo es el inicio de la materia. El átomo es la trinidad física. Yo he hablado de 2 trinidades, la trinidad física y la trinidad espiritual. Esa trinidad que es conocida como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En realidad es un concepto muy vago de lo que es la realidad, pero vamos a explicar primero el concepto de la trinidad física. A partir de donde comienza la materia. ¿En dónde comienza la materia? En el átomo. Digamos que el átomo tiene esta estructura y tiene su diseño es cargas de partículas subatómicas con una carga positiva y una negativa, pero en el centro hay neutrones. Entonces tenemos una trinidad, 3 elementos que componen el átomo: electrones, protones y neutrones. Una trinidad física. Aquí comienza la materia. Cuando un átomo de unas características se une con otro átomo, da origen a la materia, ya sea un gas, ya sea un mineral, etc. En este caso vamos a poner el ejemplo del agua, algo que es muy conocido, que nos enseñan en la escuela, porque la molécula de agua está compuesta de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿sí? 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Estos se unen porque tienen cargas electronegativas y electropositivas, es decir, se unen, ¿sí? Si se da cuenta, es una trinidad también. Esa es lo que yo le llamo la trinidad física. Este diseño existe en todo lo que se conoce como materia. Y ya estamos hablando de una molécula de agua y cómo se compone. Vimos el átomo, que es una trinidad también. Pero voy a darles otro ejemplo. Dentro del átomo, su núcleo está formado por neutrones, pero resulta que los neutrones, ¿sí? Los neutrones que están en el núcleo de un átomo tienen el mismo diseño, ¿sí? Estos neutrones que están en el centro del átomo, tienen un diseño de trinidad, ¿sí? Y les llaman quarks, omega quarks, porque son 1 arriba y 2 abajo. 1 arriba y 2 abajo. Lo puse en inglés, por cierto, es down, up. No sé por qué lo puse en inglés, pero son 2 quarks abajo y un quark arriba, que tienen el mismo diseño, se unen unos con otros. Tenemos una trinidad subatómica. Todo funciona a partir de una trinidad. A partir del átomo comienza la materia y tenemos un diseño. Detrás de este diseño, de esta estructura, hay otro, pero sorprendentemente no es una trinidad. Como esas partículas ya son cuánticas, es decir, muy muy pequeñas, se convierten entonces
tienen el diseño de un octágono, ¿sí? Un octágono que es 8 triángulos dentro de un hexágono regular. Un hexágono regular es la figura de donde surge una Magen David. Y miren para dónde vamos. Hemos hecho entonces una trinidad física y después vamos a tener una trinidad espiritual, del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Las dos dimensiones, ¿sí? O los dos mundos que son opuestos y que se van entrelazando, se van a ir uniendo conforme pasa el tiempo. Es decir, vamos a llegar a la unidad, ¿sí? A la unidad. Dice el Zohar, enseña que antes hubo un solo continente. La Biblia, tal como la conocen, dice que antes la gente hablaba un solo idioma y habla de un río que se dividía en 4. Entonces, el monoteísmo y el politeísmo no es otra cosa que la idea de muchos dioses o de un solo Dios. Y se da cuenta que será un solo idioma, un solo continente, una sola alma, ¿sí? Va a ser una acción en donde todo se va a unificar. De hecho, pasa con el tiempo también. Ya las 4 estaciones del año están dejando de existir, únicamente van a estar 2, y va a llegar el momento en la era mesiánica en que las estaciones del año más bien será solamente una, ¿sí? Recuerden que lo que dice por ahí el libro de Apocalipsis, que no hay sol, que no hay día, que no hay noche, porque el esplendor, la luz del Creador ilumina a la humanidad. Es decir, no va a haber estaciones del año, solamente un tipo de clima. No lo sé cómo explicarlo. Pero, bien, hemos llegado a la Trinidad física, donde surge todo lo que es materia, es decir, el mundo tridimensional, tal como lo conocemos. Entonces, si una tercera dimensión es representada por 3 líneas o por un triángulo, la lógica sería que una cuarta dimensión sean 4 longitudes, 4 aristas, 4 dimensiones. Y tenemos entonces un cuadrado. Este cuadrado, cuando lo vemos igual que el triángulo, le damos profundidad, le damos altura, le damos anchura. Entonces surge algo así. Una cuarta dimensión en el mundo y una cuarta dimensión que todavía no comprendemos. Por eso la estoy poniendo en forma lineal, así. Entonces aquí lo que hemos hecho es agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. 8 líneas. Estas 8 líneas representan al sistema astral. Si bien es cierto que la Kabbalah enseña que Seir Anpin, el cual está compuesto el sistema astral, son 7 planetas que influyen en su irradiación negativa sobre el mundo. Pero aquí estamos hablando de 8. Bien. Pero estamos hablando del ser humano. El ser humano es afectado por este Seir Anpin, por este sistema astral. Entonces nosotros estamos haciendo la octava, como en la música. Ustedes saben que son 7 notas y al llegar a la octava nota es más aguda, pero es la repetición de la primera. En el caso de la música de rock o otra música agresiva, utilizan aparatos distorsionadores
y sonidos muy agudos con la intención de alterar el estado emocional de las personas. Y esto se logra con sonidos estridentes, agudos y distorsionados. Pero están utilizando notas, la repetición de la octava, en forma más aguda, es decir, de manera ascendente. Pero no solamente se puede hacer para mal, porque cuando utilizamos las notas agudas en sonidos, por ejemplo, de los violines, podemos utilizarlos, y hemos escuchado música con violines muy agudos para hacer una sinfonía, una obra como los valses, como el vals, el ritmo de vals con violines. Entonces vemos cómo hay una cadencia y una armonía con sonidos muy agudos que, en vez de alterar nuestro estado de ánimo, le dan una sensación de placer. La música tiene un efecto en nuestro cuerpo porque son vibraciones, y nosotros estamos hechos de vibración también. Hay una respuesta física a los sonidos. Por eso digo que esta octava de líneas que crean un cubo, por eso la cuarta dimensión está representada por un cubo. Y se dan cuenta que no es el espacio-tiempo. Estamos ya agregando dimensiones, longitudes, incluso las aristas representando a los días de la creación también, ¿sí? Entonces, si entendemos esta parte, que esta línea imaginaria es la influencia de los astros sobre el mundo, ¿por qué? Porque yo he dicho que la cuarta dimensión es un estado de conciencia. Tengo mis 5 sentidos en este mundo, cuadrado, ¿sí? Que ya pertenece al mundo de la cuarta dimensión. Y esto lo podemos explicar con eras también, con las eras. La era pasada fue la era de Piscis, por eso he representado el cristianismo, y hay mucha simbología sobre el pescado, porque era la era de Piscis, cuando vino el Mesías, el Cristo de hace 2000 años. Entonces, estamos viviendo en una era astral, es decir, nuestro sistema solar estaba pasando por la constelación de Piscis. Y en este tiempo, en este 2019, estamos en una transición de la era de Piscis a la era de Acuario. Y mire qué cosa, que la era de Acuario suena como astrología. Nosotros no somos astrólogos, no enseñamos astrología como adivinación, como algo que influya sobre nuestras vidas y que de eso dependan nuestras decisiones. No se trata de eso. Se trata que necesitamos conocer cómo funciona el universo, y nuestra galaxia es nuestra matriz. Hay un sol dentro o en el centro de la galaxia que es como si fuera nuestro centro de gravedad. Así como la luna gira alrededor de la Tierra, porque el centro de gravedad de la Tierra no permite que se aleje, igual el Sol actúa sobre la Tierra. La gravedad del Sol no permite que la Tierra se aleje o se acerque. Pero también el Sol depende de un Sol mayor con esta misma acción. Es decir, no estamos solos ni aislados en el universo. Tenemos que entender cómo funciona el sistema astral. Cuando todo el sistema solar, el Sol y los planetas giran alrededor de la galaxia, van pasando por 12 constelaciones. Este tiempo que tarda en dar la vuelta nuestro sistema solar a las 12 constelaciones es un tiempo de 26,000 años. Y mire qué cosa, porque 26 es la gematría del nombre sagrado de Dios, Yud-He-Vav-Hei, del tetragramatón. Entonces no es casualidad. En este tiempo estamos entrando a la era de Acuario. Por eso le digo que es transición. No es como pasar de un día a otro. Por ejemplo, son las 11:59 de la noche y en un minuto son las 12
del día, según el calendario, ¿va? Según el calendario gregoriano. En un minuto pasamos de lunes a martes y así. Pero aquí estamos hablando de una dimensión más grande, de tiempo más grande, ¿sí? De distancias más largas. Entonces, la transición de la era de Piscis a la era de Acuario, dicen los astrónomos que dura por lo menos entre 60, 80 hasta 120 años. Es el tiempo que tardamos en entrar de lleno a la era de Acuario. Esta era de Acuario no es ajena a la Biblia. Es más, no es ajena a la presencia del Mesías. Allí en su escritura, allí en su Biblia que usted tiene en su casa, hay una historia. Le voy a decir la historia. El maestro, llegan los discípulos y le preguntan al maestro Yahshua, ¿en dónde quieres que celebremos la Pascua, la Pesaj? La Pesaj no la instituyó el Mesías, era algo, él estaba cumpliendo la Torá. Y sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Él les dice, salgan de la ciudad, es decir, de una manera sálganse de este sistema, vayan a la orilla, ahí van a encontrar a un hombre fuera de la ciudad que tiene un cántaro de agua en el hombro. Cosa muy extraña porque no se trataba de machismo, pero era un trabajo que solamente hacían las mujeres. Cargar los cántaros de agua o acarrear agua en un cántaro en el hombro era un trabajo propio de la mujer, porque era un hombre el que traía un cántaro de agua. Pero fíjense lo que le dice, a él escúchenlo, él les va a dar instrucciones, obedezcan lo que él les dice. Estas palabras solamente se escuchan cuando el maestro es bautizado y después de que baja el Ruaj, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay una voz en el cielo que dice, este es mi hijo, a él escúchenlo, a mi hijo amado, a él escúchenlo. Se da cuenta que Yahshua hace lo que hace su padre, vuelve a repetir las mismas palabras, pero este hombre del cántaro de agua no fue una persona que vivió hace 2000 años en el tiempo del Mesías. Era el Mesías mismo 2000 años adelante en la era de Acuario. Qué cosa tan sorprendente. Era Yahshua 2000 años adelante en la era de Acuario. Porque ¿quién es de donde fluyen ríos de agua viva? ¿Quién es la fuente? Espero que ya me haya explicado con este concepto. ¿Sí? Teníamos que llegar a esto para entender que la cuarta dimensión es un estado de conciencia, es una transición de un mundo físico a un mundo espiritual. Por eso dijo, yo vine a cumplir. Él pasa del mundo físico al mundo espiritual. ¿Cuál mundo espiritual? El que está afectado por las entidades negativas. Este es el punto. Esto es lo que tenemos que entender en esta transición de la cuarta dimensión. Si no, nos quedamos atorados. Vivimos en un mundo físico y lo que sigue es una etapa espiritual. Esta etapa espiritual es una transición entre el cuerpo y lo espiritual. La guerra del Armagedón, del Apocalipsis y todos estos conflictos bien pueden ser físicos, va a haber guerras, ¿sí? Puede haber guerras tremendas, pero en realidad la transición de un mundo físico a un espiritual para pasar a una cuarta dimensión no es otra que la guerra interna, ¿sí? Es el cuerpo contra el alma, las fuerzas físicas contra las fuerzas espirituales que ya están dentro de nosotros. Yo he explicado muchas veces que vivimos en dos mundos. Nuestro cuerpo es hijo de las estrellas, nuestra alma es del Creador, es decir, somos hijos de Dios. Por dentro somos hijos de Dios, por fuera somos hijos de las estrellas. Entonces, ¿cuál es el problema en decir que este sistema astral está afectando al ser humano? ¿Sí? Yo he explicado, por eso he explicado muchas veces que el Hasatán, el Satán lucero, era una estrella hipergigante. Cuando una estrella explota, amados, su irradiación
su materia produce vida, crea vida. De esa forma se creó el mundo, meteoritos que llegaron a la Tierra que no eran otra cosa que partículas de estrellas, creando la vida en el mundo de manera perfecta, en forma de caos, en forma de explosiones, algo tremendo a nuestros ojos, pero es la sabiduría, el amor y la belleza de Dios creando vida a través de explosiones, volcanes, meteoritos y cosas de esa naturaleza. Pero somos formados de las estrellas. Entonces ellas tienen un propósito. Cuando explotan es como una flor que se marchita y aparentemente muere. No muere. Su semilla sigue dejando una generación más de flores, y después un campo de flores, y después todo un paisaje de flores. Bien, eso hacen las estrellas. En el caso del Hasatán no fue así. Su explosión, la explosión de su propio cuerpo en forma de astro, como todavía no estaba en su tiempo de morir o de explotar, él mismo creó su explosión como si fuera un suicidio astral. Mire qué cosa. Afectó a una tercera parte de las estrellas del cielo, un área del cosmos en donde vivimos, no de todo el universo. Pero como era una estrella muy, muy grande, afectó a las estrellas más pequeñas de menor rango, ¿sí? Hasta llegar a nuestro planeta, nuestro sistema solar. Entonces vemos cómo hay una afectación del sistema astral que está interponiéndose entre nuestra alma y nuestro Creador. Hay una afectación astral, ¿sí? Está sucio, pues, ese lugar en donde nosotros podíamos pasar y conectarnos con el Creador está infectado, ¿sí? Y está afectado por energías negativas, inteligentes. Si podemos entender esto, entonces ya entendemos nuestro mundo físico, nuestro mundo astral que está afectado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Es muy sencillo. Ya entendimos lo que es la transición de una octava, de hacer algo agradable o algo malo, ¿sí? En una octava podemos hacer una transición de algo bueno o algo malo, ¿sí? Es lo mismo que dice la Escritura. Pues el que es malo, que sea más malo, y el que es bueno, que se santifique más, ¿sí? Es igual, que pase de... Por eso el 7, amados, por eso el 7 no es un número perfecto, es un tiempo de Dios que llegó a su término, ¿sí? Se cumplió en algo, se convierte en algo en donde dice hasta aquí. El 7 es la perfección porque es el fin, es el término de un ciclo y el comienzo de otro. Se le llama perfecto porque es el tiempo de Dios. Cuando Él marca un 7 en el tiempo, quiere decir hasta aquí llegó la enfermedad, la locura y todo lo que nosotros conocemos. Por eso este mundo que se desmorona, ¿sí? En guerras, enfermedades y en necesidades, esto es la transición de un mundo físico a un mundo espiritual. Esa es la transición. Si hay una transición astral, hay una transición física, hay una transición espiritual. Es decir, donde pasamos de la enfermedad a la salud, pasamos de la muerte física a la vida eterna espiritual, pasamos de una dimensión a otra. Por eso es la cuarta dimensión, es un estado de conciencia, ¿sí? Que se logra a través del estudio, a través de la irradiación de la luz, en este caso del Zohar, porque el Zohar es el alma de la Torah. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, se va a sorprender con esto. Bien, cuando hemos entendido esta transición, si hay una afectación de un sistema astral sobre nuestro mundo, hay una corrección. Cuando contamos todas las vértices de un cubo, nos damos cuenta que son 12 líneas o 12 aristas, ¿sí? Y qué casualidad que son 12 aristas, ¿sí? Porque hubo 12 discípulos, hubo
12 constelaciones, 12 meses del año, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 12 aristas. ¿Por qué se pusieron 12 patriarcas? Fíjense lo que le voy a decir, porque esto es muy interesante, muy tremendo. Los 12 patriarcas están siendo como pilares, como guardianes, como estados de conciencia que van a darle un orden a este cubo, ¿sí? Es decir, las 12 aristas van a ser los patriarcas. Y en este caso serían las 12 tribus. Tenemos 8 y 4, 12. 9, 10, 11, 12. Todo el cubo, ¿sí?, está formado por 12 líneas, se llaman aristas también. Entonces los 12 patriarcas son estados de conciencia que van a darle un diseño, una estructura a las constelaciones, que son 12 constelaciones. Entonces imagine que cada uno de los patriarcas está puesto, o de las 12 tribus, está puesto sobre una constelación como un jefe, como un rey, como un cohen, como un sacerdote, todo lo que usted ya sabe de la Biblia. Somos reyes y sacerdotes. Primero somos sacrificio, dice Pablo, que sacrifiquen su cuerpo, ¿sí? Sacrifiquen su cuerpo, ¿sí? Primero ordena, el apóstol Pablo les dice que el cuerpo tiene que ser un sacrificio vivo. Se da cuenta entonces que primero somos sacrificio, después somos cohen, es decir, sacerdotes, y en un momento dado Dios nos va a hacer reyes, porque después de reyes viene el ser un Mesías. Después de ser un Mesías va a ser Dios en la tierra. Eso está tremendo, ¿sí? Todos los niveles que existen en la Torah se están cumpliendo y se van a cumplir, y nosotros lo único que tenemos que hacer es anhelarlos, lograrlos, estudiar y aprender para obtener esos grados, igual que en la escuela, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Bien, ya tenemos 12 patriarcas, 12 tribus que actúan como gobernantes, como reyes, que ponen orden pues al sistema astral, ¿sí? Por eso Yosef ordenó el sistema astral. ¿Por qué? Porque las 12 tribus vienen de Yosef. ¿Y cuál es en dónde está Yosef? En el árbol de la vida, en Yesod. Yesod es representado como el órgano reproductor. Por eso la historia de que huyó de la mujer de Potifar, en realidad lo pudo haber hecho cualquier otra persona. No era fácil, obviamente tampoco, pero esta prueba que él tuvo era para que esa alma saliera libre de esa prueba. Si salía libre de esa prueba sexual en el mundo, en el mundo espiritual tenía un galardón más grande y se convierte en la Sefirot de Yesod, es decir, el siguiente paso a la cuarta dimensión. Está muy interesante. Ahora, una vez que tenemos una ayuda de los patriarcas para darle una corrección al sistema astral que está afectando a nuestra cuarta dimensión, pues la forma de recuperarlo es el estudio, ¿sí? Después de esas 12 constelaciones que nosotros conocemos como Acuario, Géminis, Cáncer, etc., hay más constelaciones exactamente como el diseño que les enseñé del átomo. Una cosa pequeña y después es englobada por otra cosa más grande y después por otra más grande en forma de capas, ¿sí? Entonces aquí el sistema, el Tikkun, ¿sí? O sí, se le puede llamar el Tikkun, el mundo en el que vivimos. Aquí está el efecto, ¿sí? Esto es lo que surge en este mundo, la pobreza, la miseria, las guerras y todo. Cuando se ha corregido, entonces empieza a eliminar ese Tikkun o ese karma, por llamarlo así, el karma, ¿sí? El resultado se va a ir eliminando conforme los patriarcas en estado de conciencia van tomando posición y le van dando una forma santa, por utilizar una palabra. Pero no estamos solos, tenemos que acudir a un mundo superior.
Aquí tengo un dibujo de una mano, que ustedes conocen esa historia de la escritura de la mano, en donde el rey de Babilonia, después de que destruyeron el templo, se robaron los utensilios, las copas y todo, y el rey de Babilonia hizo una fiesta profanando todas las cosas sagradas del templo. Hubo una indignación en el cielo y una mano aparece para escribir una sentencia. No nos vamos a centrar en la escritura, sino en la dimensión del mundo espiritual que entró a este mundo. Un mundo espiritual entrando a un mundo físico, y fue nada más la mano, porque con todo lo que habían hecho no se merecían ver a un ángel de Dios bajar a este mundo, y menos porque andaban ahí borrachos y toda la cosa. Pero aquí la idea es que un mundo espiritual entró a un mundo físico. ¿Cómo lo podemos interpretar aquí? Igual, una mano que entra del mundo espiritual al mundo físico, pasando de una dimensión a otra. Exactamente esto. ¿Quién hizo esto también? Yahshua, el maestro, con la alimentación de los 5,000. Pero aquí fue en sentido contrario, es decir, al inverso. Aquí el mundo espiritual entraba al mundo físico, y con el maestro, que tenía un alma pura, que era un alma limpia, que no tenía Ruach, Nefesh y Neshama, sino que era una sola alma como la del Creador, tenía ese poder de entrar del mundo físico al mundo espiritual. Sus manos entraban al mundo espiritual y recibía la abundancia de peces. Esa es la respuesta al milagro de la alimentación de los 5,000. Pero no solamente es que alimentó a 5,000, sino que la palabra 5 indica que él podía alimentar los 5 niveles de alma de las cuales está hecho el ser humano. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah. 5 niveles son los que está formado el ser humano. Y ahorita vamos a ver cómo esos 5 niveles encajan también con la cuarta y la quinta dimensión. Tenemos una afectación en el sistema astral y por lo tanto en el mundo. Recuerda que este es el mundo, el cuarto, el cuadrado. ¿Por qué en el cuadrado? Dice la Biblia, dice su Biblia, allí en el libro de Bereshit, de Génesis, que en el cuarto día creó Dios los astros. Entonces no estoy hablando algo que inventé. Creó los astros en el cuarto día, que es la cuarta dimensión. Hay una dimensión física y hay una dimensión espiritual. Recuerden ese paralelismo que hay, porque nos va a ayudar a entenderlo. Le va a ayudar a entender muchas cosas. Saber que todo lo que existe en el mundo, todo lo que existe en el universo en forma física, existe de manera espiritual en esa otra dimensión desconocida, ¿sí? Pero no por ello está lejos, ¿sí? Porque en esto podemos darnos cuenta cómo una dimensión entra a otra y en el mundo físico aparece. ¿Se da cuenta? Entonces esto es algo tremendo. Un Mesías que eleva sus manos y sus manos entran a otra dimensión, se desmaterializan sus manos, ¿sí? Entran a otra dimensión y bajan llenas de peces y de pan. Era un mundo de allí para acá y otro mundo de allá para acá. Esto es posible. Entonces, si la escritura nos está dando un ejemplo, nosotros lo estamos tomando y lo vamos a llevar a una dimensión más amplia, a entenderlo más ampliamente. Ahora, cuando ya entendimos este punto, va a ser mucho más fácil saber que hay una constelación encima de las 12 constelaciones en la cual está nuestro sistema solar, que le llaman la bóveda celeste, Entonces vamos a ver que estas 12 constelaciones son Cáncer, Géminis, Leo, Sagitario, las 12 constelaciones, ¿sí? Vamos a poner aquí Piscis. Ahí está. Es un ejemplo. Todas las constelaciones ya están representadas también por una dimensión, por una arista, por una línea. Si están afectadas
porque las contaminó el Hasatán. Los patriarcas están poniendo el orden, son pilares, son fundamento, son estados de conciencia en cada una de esas líneas. Arriba entonces hay uno que es perfecto, ¿sí? ¿Esto cómo lo podemos entonces entender? Vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos nada más y nada menos, entonces, algo así. Esto representa a esas otras 12 constelaciones que los científicos no han descubierto. Esto es importante. Ellos todavía no han descubierto esas 12 constelaciones que protegen a la de nosotros, como todas las formas que tiene la creación de Dios. Una cosa pequeña que es encerrada por una cosa más grande. Una yema de huevo que es encerrada por un cascarón. Una semilla que es encerrada por una pulpa, por una cáscara. Un átomo que tiene el mismo diseño. Un sistema solar que no es otra cosa que el mismo diseño que tiene el átomo, pero en dimensiones más grandes. El diseño es exactamente el mismo y esto nos puede ayudar a entender. Si hemos dicho entonces, fíjense qué cosa, si hemos dicho que todo esto tiene que ver con el plano astral, para poder llegar a estas otras dimensiones, entonces pasamos de la cuarta dimensión, que es un estado de conciencia, a la quinta dimensión. ¿Qué es la quinta dimensión? La quinta dimensión es una percepción extrasensorial de las cosas del Creador, es decir, de la fuente. ¿Sí? Ahí comienza la ascensión espiritual. Una vez que nuestra conciencia nos ayuda a entender todo esto, estamos pasando de una dimensión a otra. Ahora que sigue la quinta dimensión, que es la ascensión.